A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Le damos la bienvenida hasta ahora al doctor Víctor Monjes, director de Evidencia Consultores, en su momento ha sido ministro de Estado. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor. Muchas gracias, muy gentil. ¿Cómo estás, José? Encantado de estar contigo esta tarde. Mirando con preocupación lo que está pasando en el sector agricultura, ¿no? Que de una u otra manera ya empieza a sentir serios efectos. El gobierno ha declarado en emergencia 544 localidades del país en 11 regiones debido al déficit hídrico, ¿no? Usted ha manejado el sector, conoce muy de cerca. ¿Qué tan riesgosa es la situación que estamos viviendo en estos momentos? A ver, lo que pasa es que la situación en el agro no ha dejado de ser riesgosa en los últimos 2 años. Empezamos muy mal desde la pandemia. Desde la pandemia ya teníamos problemas con los mercados internacionales de alimentos, la urea empezó a ponerse más cara, los fletes y los contenedores se volvieron escasos, también hubo mal clima. Luego vino la guerra entre Rusia y Ucrania, que es uno de los principales productores del mundo de granos, de oleaginosas, también de fertilizantes. Entonces todo el mundo ha estado complicado y por eso la alta inflación el año pasado y también el menor crecimiento de la producción. En ese contexto empezó este 2023 con malas noticias. Primero vino el Yaku, que estas lluvias intensas por el ciclón que se generó en el Pacífico Sur, pero además del Yaku y las lluvias, vino también otro ciclón más destructivo, que fue toda la azonada contra la ciudadanía organizado por las huestes que apoyaban a Pedro Castillo, ¿no? Y menciono eso porque la agricultura se vio afectada en Ica, por ejemplo, muchos predios agroexportadores fueron atacados, muchos agricultores tuvieron pérdidas por bloqueos de carretera. En el sur se cerró la frontera con Puno, no se pudo abastecer a la ganadería, a la ganadería lechera de la soya boliviana o argentina que venía por ahí. Entonces, el país empezó muy mal. Y en ese contexto, además, tuvimos políticas públicas desde el año pasado, ¿no? Recordemos esa segunda reforma agraria que hablaba Castillo y que no pudieron hacer nada, ¿no? Se comprometieron a comprar urea, resulta que se quisieron robar la plata, quisieron coimear a los proveedores de urea, entonces todo fue un desastre. Y como en el Perú siempre llueve sobre mojado, se anuncia un fenómeno del Niño, estamos en el mes de septiembre, y lo que tenía que haber invertido el Ministerio de Agricultura para hacer obras de prevención y por lo menos que no se afecten los campos en cultivo, haciendo descolmataciones o defensas ribereñas, el Ministerio de Agricultura solamente ejecutó poco más de 1% de lo que tenía que haber ejecutado. Entonces, claro, lo que dice el presidente del Banco Central, que va a ser un pésimo año para la agricultura, efectivamente es, uno, por razones naturales, que no se pueden evitar estas altas temperaturas, pero dos, también por la ausencia de una política agraria eficaz o eficiente que hubiera podido ayudar a mitigar, aunque sea en parte, los fenómenos de esta mala coyuntura. Aquí se presenta otro tema también, ¿no? Ante una situación como la que usted ha descrito, ¿peligra el tema de seguridad alimentaria en el país? No, a ver, en términos generales la respuesta contundente es no, porque Perú ha sido bendecido, Perú tiene producción de alimentos a lo largo de todo el país, tiene producción de papas en toda la costa, en toda la sierra, mucho arroz en el norte, mucho arroz en el sur, en Arequipa, en fin, tiene todo lo que el ser humano necesita para alimentarse a lo largo de todo su territorio. Pero además es un país que es abierto al comercio internacional y por lo tanto es muy fácil
importar alimentos si llegara a escasear algunos. Eso no quiere decir que no van a haber agricultores de determinadas regiones, de determinadas zonas, con determinados productos que la van a pasar muy mal. De hecho, quien la va a pasar muy mal son los mangueros en Piura, por ejemplo. Ya se ha perdido el 80% de la futura cosecha de mango porque simplemente las plantas no florecieron y por lo tanto no han dado frutos, y también van a pasarla mal los productores de arándanos que se han visto en más de 30% mermada la cosecha, y la van a pasar mal también los productores de café en la parte alta de nuestra selva, porque con las condiciones climáticas ha reaparecido la roya amarilla del café, y la van a pasar mal los productores de uva, que ya hay como un 30% de la producción que se ha perdido por el mal clima. Entonces, lo que te quiero decir es que nuestra agricultura se va a ver muy afectada, los agricultores no la van a pasar mal, pero afortunadamente tenemos una diversidad en la estructura productiva agrícola que, salvo alguna ventana complicada, como por ejemplo lo que ha pasado con el limón, ¿no? Digamos, hemos tenido que empezar a comprar menos limón, pero, pero claro, nos pone de mal humor, pero no va a afectar por lo menos seriamente nuestra seguridad alimentaria. Ahora, el otro tema es que también cuando el presidente del Banco Central de Reserva habla que este año va a ser malo y aún puede ser peor en el sector de agricultura, también habla de la caída que ha tenido el sector en el primer semestre, menos 3,4%, ¿no? Entonces, Sí. ¿esto cómo se grafica en términos de empleo? La agricultura genera mucho empleo. Sí, a ver, el empleo en la agricultura mayoritariamente, recordemos que es aproximadamente el 20% de la población está empleada en el campo, pero mayoritariamente es agricultura familiar. Es decir, yo soy un agricultor, tengo mi parcela, siembro mi papita, mi yuca, o mi cañigua, o lo que tenga que sembrar en mis tierras que son pequeñitas, y quien me ayuda en las labores comunales es mi familia, son mis hijitos, es mi señora, todos trabajamos en la chacra, y con eso parte de la producción nos las comemos y parte la vendemos. Lo que quiero decir es que en términos de la gran masa de empleo, es mano de obra que no tiene un salario y que, hace las labores de la agricultura, pero el ingreso está supeditado a vender el producto. Entonces, ese empleo, digamos, va a estar ahí. Los que se van a afectar en esa familia no es que va a perder su empleo, lo que va a pasar es que no va a tener ingresos. Ese es el gran problema. Y por el lado de la agricultura moderna, la agroexportadora, la que hemos estado hablando de los Así es. arándanos, de la uva, etcétera, sí puede haber algún efecto pequeño en el empleo en la medida en que las empresas la van a pasar mal, y probablemente no van a contratar más de lo que deberían. Entonces ahí en esta situación, probablemente para la cosecha, la mano de obra temporal de cosecha se va a ver afectada también, sobre todo en Ica o en Piura. Entonces ahí sí va a haber un problema, sobre todo con el empleo temporal, ¿no? Que lo vamos a ver, a sentir recién hacia el final de este año y a principios del año que viene. Ahora, el otro problema que te preocupa, doctor Monjes, es que el gobierno anuncia varios programas con punche para el sector de agricultura, para la reactivación de la micro y pequeña empresa, también inyección económica para algunos gobiernos regionales para la mitigación del fenómeno del niño. Pero nos encontramos con un tema bastante preocupante, ¿no? Los gobiernos locales no han cumplido muchos de ellos con presentar siquiera un plan de mitigación, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se van a efectuar sus trabajos? ¿De qué manera el gobierno tiene capacidad de reaccionar pronto? Porque se requiere actuar con prontitud.
Sí, lamentablemente estamos en una crisis institucional. El aparato público peruano no da para más. Esto de haber tenido 6 presidentes en 6 años es muy malo. Toda la institucionalidad pública está de cabeza. Se han sacado los funcionarios que más conocían de los temas públicos en los 3 niveles. Y hay demasiada cantidad de improvisados que no saben qué hacer con los dineros de todos los peruanos. Y eso es con algo con lo que hay que convivir. Lo que hay que hacer es empezar a crear conciencia en la ciudadanía y en los políticos de que la peor forma de que este país avance es haciendo lo que hacen los políticos. Los congresistas viven con los dos brazos siempre ocupados. En un brazo ponen proyectos que van a tocarle a los ministerios para ver si les consiguen el dinero, porque ellos también quieren ganarse algo con eso, y en el otro brazo llevan currículums de gente desempleada, pero que ellos conocen y que quisieran colocarlos en donde sea. O sea, o institucionalizamos o seguimos dependiendo de gente que no tiene las capacidades mínimas de gestión, en un contexto en el que también la descentralización ha demostrado que ha fracasado rotundamente y que tenemos que empezar a cuestionarnos si lo que estamos viendo se puede mantener en el largo plazo. El distrito de Yarabamba, en Arequipa, el más rico del Perú en términos de canon, no tiene agua, pero tiene un tremendo estadio de fútbol que se han gastado decenas de millones de soles, gastan más de 10 millones de soles al año en parques y jardines, pero no en un sistema de agua básico barato. Entonces, tenemos que cambiar la institucionalidad, tenemos que empezar también a participar en política demandando a la ciudadanía que apoye pues un cambio del aparato público hacia uno más profesional que esté acorde al siglo XXI. Bueno, permíteme abordar otro tema que está un poco más ligado ya al sector minería, ¿no? Hace unos días se ha dado a conocer un informe del Instituto Peruano de Economía donde revela que por efecto de los conflictos sociales y la tramitología, es, la cifra que se ha perdido es bastante notoria para el país que tanto se requiere, ¿no? Primero se perdió 1.700.000 personas no han podido salir de pobreza. El otro tema, el otro dato relevante es que por la tramitología se han perdido 12.000 millones de soles, ¿no? Pero quizás lo más preocupante es que no tenemos a la vista inversiones de proyectos de talla mundial, de proyectos de magnitud, ¿no? Entonces, ¿cómo recomponemos la economía cuando el Banco Central de Reserva ha rebajado incluso ya sus estimaciones para este año? Sí, mira, lo que tú levantas es muy importante y el estudio que ha hecho el IPE a solicitud de la Sociedad Nacional de Minería es tremendamente importante. Lo que nos está poniendo este estudio son cifras de lo que le ha costado al país esta pataleta de la izquierda, esta ideología perversa que va contra el desarrollo de la minería formal. El no haber hecho Conga cuando teníamos que haberlo hecho, el no haber hecho Tía María cuando debíamos haberlo hecho, el no haber hecho otros proyectos mineros por todas las razones que tú has mencionado cuando debíamos haberlos hecho, nos ha costado al país en los últimos 20 años 700.000 millones de soles. Y eso suena mucho y la gente dirá, ¿qué será eso? ¿Será mucho? ¿Será poco? Pero esa cifra es todo el Producto Bruto Interno peruano de un año. Es como que hubiéramos dicho, todo lo que hemos producido este año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, toda esa riqueza que produce un país en un año, la metemos en una bolsa y la tiramos a la basura. Eso es lo que ha pasado por hacerle caso a esta gente que claramente busca en el retraso, en la destrucción, en la pobreza, su caldo de cultivo para sus opciones políticas. Entonces, tenemos como país que empezar a crecer, tenemos que reactivar la inversión privada. La inversión privada ha caído en más de 10% en el primer semestre de este año
Y si se sigue cayendo, lo que va a pasar es que el PBI de este año no va a crecer 1%, como dice el MEF, sino va a decrecer, va a caer. Y la cantidad de pobres que van a entrar el año pasado a incrementar el porcentaje de pobres en el país van a ser cientos de miles. O sea, no hay derecho. Tenemos que volver a empezar a producir y a crecer y olvidarnos de todas estas tonterías que la izquierda suele atacar primero la minería formal, después a la agricultura de exportación, es decir, todo lo que funciona en el país siempre buscan bombardearlo y hundirlo para que cada vez seamos más pobres, ¿no? Y eso es algo que tenemos que revertir. ¿Ah? Muy bien, doctor Milton Ojese, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.